Vamos a abrir nuestras Biblias en esta ocasión en la carta a los Hebreos, capítulo 3, y leeremos los versículos 1 al 6, donde vamos a meditar en esta ocasión. Este estudio que nos está llevando por medio de la carta a los Hebreos nos está mostrando la supremacía de Cristo en todo. En esta ocasión vamos a hablar del apostolado, el sacerdocio de Cristo y la superioridad de Cristo sobre Moisés. Así que entremos de lleno a ello. Recordemos que el contexto en el que la carta se escribe, los creyentes hebreos están siendo tentados a abandonar su fe. Ellos están padeciendo persecución, están padeciendo maltrato por causa de haber depositado su confianza en Jesús y están siendo tentados a volver a las prácticas del judaísmo, de la ley, olvidándose la gracia y su relación personal con Cristo. El autor ha venido hablando y demostrando con grandes argumentos la superioridad de Cristo a los profetas, la superioridad de Cristo a los ángeles. Ha dado una gran advertencia contra el abandonar la fe o descuidar una salvación tan grande. Luego nos ha mostrado la humanidad del Salvador y la eficacia de su sacerdocio. Ahora inicia esta carta en el versículo 1 del capítulo 3 diciendo, ¿por tanto qué? Por tanto, todo lo que acabamos de decir, que es el recuento de lo que él ha venido diciendo, teniendo en mente todo esto, la superioridad de Cristo, la naturaleza divina y humana de Cristo, teniendo en cuenta los atributos de Cristo y los mejores beneficios que Cristo nos ofrece, nos dice, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. En este primer versículo hay mucho que decir y lo primero que me llama la atención es la forma en la que el autor nos llama. Nos dice hermanos santos. Es interesante porque esta fórmula hermanos santos aparece solamente una vez en el Nuevo Testamento, en esta ocasión. Cuando uno vuelve a meditar en la obra de Cristo, recordarás que Jesús se hizo hombre justamente para restablecernos a esa comunión con Dios. Y fue por medio de su muerte y resurrección que llegamos a ser hermanos de Cristo e hijos de Dios. Recordarás que yo mencionaba en un estudio anterior que cuando Jesús resucita es la primera vez que Él dice, ve y dile a mis hermanos. Sus discípulos, sus seguidores, ya no serían más sus siervos, ya no serían más los discípulos, ya no serían más los amigos. Desde ese momento, tras su muerte y resurrección, ellos llegaron a ser hermanos. Y nosotros somos hermanos. Ahora nos dice la Escritura, hermanos santos. Porque esto es lo interesante de este versículo. La forma en la que nos ubica como santos delante de Dios. Si yo te preguntara cuán santo eres, seguramente me dirías que no muy santo. Aunque seguramente alguno me diría muy, pero muy santo. Siempre los hay en todos lados. Pero la verdad es que vamos caminando en un proceso de santificación, pero delante de Dios somos santos en la posición en la que Cristo nos ha ubicado. Él nos sacó de ese grado de separación que teníamos y nos ha llevado a una nueva separación, pero una separación de lo mundano para estar cerca de Dios y disfrutar de esa santidad de Dios. Nos dice que somos hermanos santos, pero añade que somos participantes del llamamiento celestial. La palabra que se utiliza aquí para participantes es la palabra metechoi, la palabra griega metechoi, que habla de esta afinidad que tenían los compañeros en el negocio de la pesca. ¿Sí? Era gente que se comprometía a estar una a la par de otra en todo sentido, en lo que era la inversión, en lo que era el trabajo y en lo que eran los beneficios. El autor de la carta dice que somos hermanos santos, pero también somos los unos a los otros participantes del llamamiento celestial. El llamamiento celestial aquí hace referencia a la forma en la que Dios nos ha llamado. Es un llamamiento que viene del cielo celestial, viene del cielo y que nos dirige al cielo. El propósito de Dios al llamarnos es llamarnos a su presencia, a su gloriosa presencia.
Llegará el día donde la voz de mando volverá a sonar y la trompeta sonará y seremos llevados a estar con el Señor. Y estaremos siempre con Él en ese lugar que Él nos está preparando ahora, según nos dice Juan 14. Voy pues a preparar lugar para ustedes y luego vendré y los tomaré para que estén conmigo. Estaremos con Él siempre. Es lo que la Escritura revela, dice, y estaremos siempre con el Señor, alabándole, adorándole, disfrutando de sus bendiciones. Somos cada uno de nosotros participantes de este llamamiento santo. Ahora, teniendo todas estas cosas, el autor nos dice que debemos hacer algo. Y ese algo es importantísimo. Dice, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. La palabra considerar significa aquí fijar la mente. Sí, fijar la mente en Cristo. Fijar la mente, considerar, utilizar todo nuestro recurso mental y toda nuestra capacidad cognitiva para pensar en el Señor. Te quiero preguntar, a lo largo de este día, ¿te has detenido a considerar con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento a Cristo? Lo digo de esta manera porque nosotros solemos hablar mucho del Señor y tener relación con el Señor. Oramos en algún momento en el día. Tal vez leemos nuestra Biblia en algún momento del día. Y gracias a Dios que estás escuchando esto. Pero, ¿te has detenido a meditar profundamente en Cristo? ¿En su obra redentora? ¿En lo que Él está haciendo ahora? ¿En quién es Él? ¿En lo que Él espera de ti? Es importante que le dediques tu mente entera a considerar lo que Cristo ha hecho. Si podemos hacer esto, vamos a tener grandes beneficios. Una de las cosas que agradecemos los pastores y los maestros es que nuestro llamamiento nos demanda una y otra vez considerar la Escritura y considerar a Cristo. El hecho de estar siguiendo este estudio a mí me está enriqueciendo muchísimo al poder mirar a Cristo. Y mis responsabilidades académicas o de enseñanza me llevan a pasar horas y horas por días enteros meditando la Escritura y verdaderamente encuentro los tesoros que en ella se desprenden cuando uno la puede leer. Debes meditar, debemos meditar en Cristo. De Cristo se nos dice que Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión o de nuestra vida cristiana. La palabra apóstol aquí es la palabra enviado, pero no solamente enviado, sino alguien que ha sido enviado con poderes de representación. Cristo Jesús es el enviado de Dios. La Biblia una y otra vez nos dice, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que Él es el enviado de Dios para nosotros. Él es el que nos trae el mensaje del amor y la misericordia y la gracia de Dios. Las buenas nuevas han venido solamente por medio de Cristo. Moisés anunció la ley, pero la gracia y la verdad vinieron anunciadas en la persona del Hijo, en Cristo. Él es nuestro apóstol. Él es el enviado de Dios para con nosotros. Él es aquel representante que nos ha permitido ver la gloria de Dios. Pero también es nuestro sumo sacerdote. Y esto es importante. Ya en el capítulo 2 de la carta a los Hebreos, el versículo 16 y 17, que debes recordar, nos dice lo siguiente: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Jesús, dice el autor de la carta, ha venido a ser fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Sacerdote a nuestro favor, porque Él es constituido en favor de nuestros hermanos, como el sacerdocio arónico. Hacía que un hombre representase al pueblo delante de Dios. Cristo mismo es quien nos representa delante de Dios, por lo cual dice la Escritura, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Convenía que tuviésemos este sumo sacerdote. En el capítulo 4, versículo 14 de la carta a los Hebreos nos dice el autor lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios,
retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué gran obra la de Cristo! Este sumo sacerdote nuestro traspasó los cielos, presentó el sacrificio delante de Dios mismo. Él es sacerdote, mensajero y es ofrenda agradable delante de Dios. Todo en nuestro favor. Debemos considerar a Jesús para que podamos mantener nuestra profesión. La profesión aquí, repito, es la confianza depositada en Cristo, es la profesión de fe, es aquella evidencia que nosotros dimos el día que cruzamos las aguas bautismales y dijimos, yo creo en Cristo. Eso es la profesión de fe. Hacer profesión de fe era en aquellos días como ahora un acto público en el cual una persona decía, dejo todo atrás para seguir a Cristo. Y estas aguas representan mi unión con Él. Estas aguas representan mi muerte y mi resurrección a nueva vida. De esa manera nos dice la Escritura que si nosotros meditamos en Cristo, consideramos su obra, vamos a poder retener nuestra profesión. Cristo Jesús es el todo del creyente y debe ser lo primero en lo que él medite una y otra vez. Siguiendo en el versículo 2 que nos habla de las cualidades de Jesús en relación a las cualidades de Moisés, se nos dice que este Cristo Jesús, o Jesús, directamente, conforme al texto griego, Él es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Es maravilloso que a lo largo de la Escritura uno pueda encontrarse con diferentes pasajes que hablan de la fidelidad de Jesús. Jesús es fiel. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Juan 1:9. Ahora, no solamente Él es fiel en la tarea de perdonarnos, sino que al final de la historia de los tiempos, cuando Él venga a establecer su reino eterno, nos dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, y es un versículo que debieras tener marcado en tu Biblia, lo siguiente. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Jesucristo es fiel. Si hay algo en lo que podemos descansar, es en la fidelidad de Cristo. Cuando uno lee la Escritura está marcada de pactos. Dios hizo una y otra vez pactos. Hizo un pacto con Adán. Hizo un pacto con Noé. Hizo pacto con Abraham, como lo hizo con Moisés, como luego lo hizo con David, y luego un nuevo pacto con la casa de Israel y Judá. Dios es un Dios de pactos, y la seguridad de la continuidad de la historia, y que la historia termine con el final feliz y glorioso que la Escritura nos muestra, es simplemente en base de los pactos a los que Dios permanece fiel. Israel puede estar tranquilo porque las promesas fieles que Dios le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, permanecen hasta el día de hoy. David pudo terminar tranquilo su existencia, esperando la resurrección porque sabía que de sus entrañas nacería un Salvador, que se cumplió en la persona de Cristo y que se sentará a reinar eternamente. Tenemos la confianza de que Él volverá por nosotros porque Él es fiel. Él es fiel a sus promesas. No hay una sola que haya caído a tierra sin que se cumpla. Como cantamos en el viejo himno, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad.
O como cantamos este cántico espiritual, ¿no? Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. ¿Te das cuenta? La importancia de entender la persona de Cristo. Él es fiel, Él ha sido fiel y Él será fiel por siempre, porque Él es fiel a su Padre, Él es fiel a Dios. Ahora, la Escritura continúa y nos dice este versículo que también Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Y esto es importante que lo notemos, porque el autor le está escribiendo a creyentes judíos que conocen muy bien la obra de Moisés y que tienen en alta estima a Moisés, porque Moisés es clave en la forma en la que ellos se relacionaron con Dios. La Biblia da testimonio de la fidelidad de Moisés. El autor de los Hebreos no dice nada malo de Moisés, todo lo contrario. Dice que Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Cuando nosotros leemos el libro de los Números en el Antiguo Testamento, acompáñame por favor a Números capítulo 12. La Escritura nos narra un momento interesante en el cual algunos cometieron un gran pecado. Dice, Números 12, versículo 1 en adelante, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita, una mujer de Cus. Y dijeron esto, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Era un comentario, era la charla de Moisés y Aarón, no, de Aarón y María, perdón, no estaban contentos con la mujer cusita que Moisés había tomado. Y se ponen a charlar aparte, fuera de Moisés y fuera de los oídos del pueblo. ¿Qué está haciendo Moisés? ¿Y por qué Moisés es tan importante? ¿Acaso solamente Dios habla por medio de Moisés? ¿No ha hablado por ti también? Le diría María a Aarón. ¿Acaso no dijo Dios que tú serías el vocero de Moisés? ¿Acaso no habló por medio de mí cuando después de haber cruzado el mar tomé el pandero y dancé y canté y profeticé? ¿Dios no ha hablado también por medio de nosotros? En todo caso, tú eres el hermano mayor, yo soy la hermana mayor que Moisés. Fui yo la que lo deposité en el canasto junto con mamá y lo llevé hacia el río Nilo. Y fui yo la que siguió su camino hasta que llegó a los brazos de la hija de Faraón. Y fui yo la que le aconsejó tomar una de las mujeres hebreas para que lo cuide. Y de esa manera permití que mamá lo cuidara. ¿Acaso no somos importantes, vos y yo en la historia? Aarón, diría María. Y claro que lo eran, y lo son. Pero a Dios no le gustó nada lo que ellos estaban murmurando a las espaldas de Moisés. Dice el versículo 2, y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron los tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí estaba leprosa. No que se quedó leprosa 7 días, el Señor, por la intercesión de Moisés, la tuvo leprosa fuera del campamento.
A Dios no le había gustado para nada que ellos hablaran de su siervo. Y no estoy diciendo que no hay que hablar de los siervos, no hay que hablar de nadie. Pero Dios estaba al cuidado de Moisés, porque para Dios, Moisés era fiel a toda la casa de Dios. Moisés es uno de los pocos personajes de los cuales la Biblia nos habla desde su nacimiento. Los demás aparecen en la historia siendo grandes. Pero Moisés, al igual que Sansón, al igual que Juan el Bautista, y al igual que Jesús, son algunos de los pocos personajes de los que sabemos cómo han sido ellos desde su niñez. Moisés tuvo esta capacidad de vivir, nacer en medio de la pobreza, porque nació esclavo. Pero tan pronto nació esclavo, creció en un palacio. Supo lo que era vivir como príncipe en Egipto. Y supo lo que fue vivir como pastor de ovejas en el desierto. Y esto era duro, es necesario que lo entendamos porque a veces desconocemos lo que era esta idea de ser pastor de ovejas. En Egipto los pastores de ovejas eran menospreciados, por eso el pueblo de Israel no vivía en medio de la gran ciudad, sino que les dieron la tierra de Gosén, donde se cuidaban el ganado. Y Moisés, que había crecido como príncipe, lejos de las actividades de los esclavos, ahora termina siendo él, por 40 años, un pastor de ovejas en el desierto. Moisés, que había crecido siendo un hombre de gran cultura e inteligencia por 40 años, Dios lo hizo caminar en el desierto. Podemos dividir la vida de Moisés en 3 etapas. Primeros 40 años en un palacio, sus siguientes 40 años en un desierto, y sus últimos 40 años, porque vivió 120 años, un hombre al servicio pleno de Dios y yendo en la dirección que Dios tenía para él. Es maravillosa la obra que Dios hizo con Moisés. Le habló en esa zarza que ardía. Le habló cara a cara en el monte Sinaí. Recibió de Dios las tablas escritas por el fuego de Dios. Vio la columna de nube y la columna de fuego. Recibió la revelación del tabernáculo celestial para que él hiciera el tabernáculo terrenal. Una y otra vez habló con Dios cara a cara. Habló con él cara a cara. Fue fiel en todo y terminó en la orilla de la tierra prometida. Fue un hombre que no tuvo un funeral. Nadie asistió a su funeral, pero Dios lo enterró. Y maravillosamente, después de haber sido enterrado por Dios, aparece luego en el monte de la transfiguración, entrando a esa tierra que no había podido entrar. Cuando estaban en el desierto, aparece de manera gloriosa en el monte delante del Hijo de Dios, junto con Elías, fortaleciéndolo. Claro que Moisés es una gran figura en el Antiguo Testamento, es una gran figura, digna de todo reconocimiento. Si tú quieres entender el origen de la creación del mundo, te diré, Dios se la reveló a Moisés. Todo lo que conocemos de la creación del mundo fue lo que Dios le reveló a Moisés. Los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés, como lo es el Salmo 90, escrito por Moisés. Moisés es un personaje importante. Recibió la ley de Dios. Pero, más allá de todo esto bueno de Moisés, fiel en la casa de Dios, nos dice el versículo 3 de Hebreos 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno hablando de Jesús. Dice, Moisés fue fiel en la casa de Dios, pero Jesús fue fiel también en toda la casa de Dios. Dice, y este es mayor, digno de gloria que Moisés, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Literalmente la Escritura nos dice que Moisés fue un siervo. La palabra que se utiliza para siervo aquí no es la palabra doulos o dulos. No habla de un esclavo, sino habla de un criado. De alguien que servía en la casa, que tenía reconocimiento, que tenía gran valor, gran estima en la casa.
pero por más que tuviese gran valor y gran estima, siempre terminaría siendo un criado, no un hijo. Aquí se deja en evidencia la superioridad de Cristo, porque aún la grandiosa fidelidad de Moisés lo mantenía como criado. Pero Cristo en su fidelidad siempre se mantiene como hijo. Los criados pasan, los hijos permanecen. Cristo es superior que Moisés. Dice literalmente que toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. El arquitecto es mayor que la casa. Quiero ser claro, ¿sí? El arquitecto es mayor que la casa. Por eso en las grandes obras de arquitecturas, en el frontis, aparece el nombre del ingeniero. Esta casa fue hecha por... Y si no hubiese estado ese por, no estaría la casa. Porque es el ingeniero, el arquitecto, el que hace la obra. El que hace la obra. Ahora, Moisés fue siervo de esa casa, criado de esa casa, la administró con gran sabiduría. Pero Cristo es el autor de la casa. Cristo es el autor de todo, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, de una manera maravillosa. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el creador de todo, todo ha sido creado por Él. Y todo ha sido creado para Él, como nos dice Hebreos 1:3, todo por Él subsiste, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Eso es Jesús. Él es Jesús, el que sustenta todo. Él es mayor que Moisés. Moisés es fiel. Jesús es fiel y verdadero. Moisés es el mejor criado que hubo en la casa, el más fiel de todos. Pero Cristo es el dueño de la casa, el arquitecto de la casa, el fundamento de la casa es Cristo. Nos dice el versículo 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Es necesario que entendamos esto. Moisés testificó de la casa, de lo que la casa representaba. Y sabemos que este tabernáculo que Moisés edificó, que es copia fiel del verdadero, termina siendo una sombra de Jesús. La puerta es Cristo. El lugar santísimo que contiene la gloriosa presencia de Dios es una representación de Cristo. Literalmente cada parte del tabernáculo representa a Cristo. Lo hemos hablado en los estudios anteriores, no volveré a ello. Pero debemos entender literalmente que Cristo está sobre la casa. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta, ¿sí? Primera Pedro capítulo 2, versículo 4 al 7, lo siguiente: acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa,
y el que creyere en ella no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que han creído, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Cristo es la piedra angular sobre lo que se edifica todo lo demás, y todo es sustentado y sostenido por Él. Él es la clave de todo. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, versículos 9 y 10, nadie puede poner otro fundamento que sea diferente al fundamento ya establecido, y el fundamento es Cristo. El fundamento es Cristo. La piedra sobre la cual todo se edifica es Cristo. Él es la piedra preciosa, ciertamente desechada por muchos, pero para nosotros piedra fundamental, cabeza del ángulo, base firme de todo el edificio. No nos atrevamos a construir una vida fuera de este fundamento. Recordemos que el que construye sobre la arena, cuando vienen las tormentas y la tempestad y soplan, esa casa está destinada simplemente a caer y a la ruina. Pero aquel que edifica sobre la roca fundamental, puede estar confiado, porque vendrán las tormentas y vendrán las luchas y vendrán las dificultades, pero no caerán ni habrá ruina, porque el fundamento sólido de esa vida es Cristo. Oh hermano, ¿dónde estás edificando ahora tu vida? ¿Sobre la arena insegura o sobre la roca fuerte, inconmovible, indestructible que es Cristo? Yo espero que lo estés haciendo en este segundo lugar de seguridad. Por último, nos dice el autor a los hebreos que nosotros debemos tener mucho cuidado y mucha atención en no deslizarnos. Nos dice el versículo 6 que Cristo es hijo sobre la casa. Ya lo he dicho, no un criado, sino hijo sobre la casa, la cual somos nosotros, la iglesia. Si retenemos firme la confianza. El hasta el fin no aparece en los mejores manuscritos, con lo cual lo omitiré. Dice, si retenemos firmes la confianza. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque en el contexto de los receptores de la carta, ellos estaban dudando si permanecer en su fe. Y el autor de la carta dice, debemos permanecer firmes. Debemos permanecer firmes. Lo que está diciendo es la evidencia real de que ustedes hayan tomado una decisión por Cristo es que permanezcan firmes. Que permanezcan firmes en la confianza que han depositado en Cristo. No hay manera de que nosotros podamos dar testimonio de la fe a menos que no sea por nuestra firmeza en Cristo. Y la palabra firmeza aquí habla de nuestra continuidad, de nuestra permanencia. Debemos permanecer. Vendrán las pruebas, sí, vendrán las luchas, la oposición, sí, pero debemos permanecer firmes en la fe. Fiel es el que nos ha llamado, fiel será en socorrernos. Acerquémonos, si estamos luchando, acerquémonos al trono de la gracia. Allí nuestro fiel sumo sacerdote, Cristo Jesús, nos socorrerá. Él es el que se compadece de nosotros, se acuerda que somos polvo. Debemos venir a Cristo una y otra vez. Ese es el llamado de Dios. Por último, el versículo 6 finaliza diciendo que debemos estar firmes en la confianza, pero también firmes en el gloriarnos en la esperanza. Y aquí quiero ser muy claro. Nosotros evidenciamos nuestra conversión estando firmes en nuestra confianza en Dios, pero también en el gloriarnos en la esperanza. Los creyentes pasamos pruebas. Los creyentes pasamos dificultades. Los creyentes nos enfermamos. Padecemos malos momentos económicos. Hay momentos de turbulencia en nuestros hogares. La iglesia no está libre de dificultades, no lo está. Nos atraviesan cada una de las crisis. Sin embargo, debemos estar firmes en el gloriarnos en la esperanza. Estamos en el mundo,
Pero no somos del mundo, porque el mundo pasa y sus placeres también. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece y permanece para siempre. Como decía Job, en medio de sus luchas, yo sé que mi Redentor vive. Es decir, yo sé que hay alguien que me va a rescatar de esto. Y el creyente debe estar firme porque el rescate, la palabra rescate en hebreo es la palabra natsal. El rescate llegará. No vamos a vivir eternamente en una situación angustiosa. La angustia es pasajera en el creyente. La angustia es pasajera en el creyente. Por eso, aunque vamos sembrando con lágrimas, sabemos que un día vamos a cosechar y vamos a volver con gozo, trayendo el fruto de nuestra siembra. Oh hermano, firme en el Señor. Firme en el Señor. Este tiempo final de la carrera, este tramo final de la carrera, es el tramo donde mejor debemos correr. Es el tramo donde más debemos esforzarnos. Es la etapa final donde toca tomar esa última bocanada de aire y dar lo mejor hasta que los músculos no tengan más energía y cruzar la meta y ser coronados. Debemos correr mejor que nunca esta etapa. Debemos esforzarnos más que cualquier otra etapa de nuestra vida cristiana por vivir como el Señor desea. En definitiva, el llamamiento celestial nos llama al cielo. Levantemos un poquito la mirada de la tierra. Como dice el apóstol Pablo, o como dice el Señor Jesús para ser más específico, es momento de erguirnos, de mirar al cielo. Está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Debemos estar preparados. Cristo viene pronto. Deberíamos volver a usar este saludo hermoso. Maranatá. Maranatá. O Maranata, como se ha traducido al español. Maranatá. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Es interesante porque los judíos se saludaban diciendo Shalom. La paz de Dios sea contigo. La bendición de Dios sea contigo. Dios te llene por completo. Ese era el saludo típico hebreo. Es un hermoso saludo. Pero la iglesia se saludaba no diciendo Shalom, sino decían Maranatá. El Señor viene. Hermano, el Señor viene. Hermana, el Señor viene. Vivamos como que el Señor viene. Mantengamos firme la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Quítate las lágrimas de los ojos. Quítate la amargura del corazón y todo el peso y el pecado que nos asedia y tan pronto se nos enredan los pies. Corramos con paciencia, agonicemos en la carrera. Vamos a llegar a la meta. Cristo nos espera. Cristo nos espera. Jesús es superior a Moisés. Es fiel y verdadero. Él es nuestro apóstol y sumo sacerdote. El que hace que nuestra profesión de fe deba ser sostenida una y otra vez. Toda la gloria, toda la honra le pertenecen a Cristo, que ha demostrado ser superior a todo, porque todo ha sido hecho por Él. Que esta certeza de quién es Cristo llene tu corazón y te permita vivir una vida plena de fe. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Comparte esto para que otros puedan ser bendecidos. Y te esperamos en un próximo encuentro para compartir más palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Que tengas una bendecida tarde y noche. Amén.